vergüenza tengo yo con respecto a mi cámara, porque los veo a ustedes HD con los dientes y la mía es un poquito más precaria y vengo a hablar de odontología digital, pero bueno. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de su podcast Dentíficamente Hablando, un podcast donde compartimos y discutimos sobre literatura dental y hablamos de todo un poco de vez en cuando. El día de hoy se nos une un invitado VIP como todos los que se unen a nuestro podcast, el doctor Nicolás Marzano. ¿Cómo está, doctorazo? ¿Cómo estás, Juan? Nada, muy contento de estar compartiendo acá con vos este espacio. Como te decía recién, para mí es algo nuevo, pero que he estado haciendo un seguimiento de lo que hacen y me parece algo súper valioso. Y lo que más me entusiasma es que veo que es un ambiente relajado en el que pueden salir cosas lindas, así que esperemos que así sea. No, gracias a usted por unirse el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción así, bien formal, bien cool. El doctor Nicolás Marzano es un odontólogo argentino especializado en implantología digital, reconocido por su enfoque innovador en la planificación y ejecución de tratamientos implantológicos mediante tecnologías digitales avanzadas. Actualmente es miembro del International Team of Implantology, ITI, una organización global dedicada a la promoción de la excelencia en implantología y ha contribuido al desarrollo de flujos digitales y trabajos digitales en implantología, integrando herramientas como el escaneo intraoral, planificación virtual, cirugía guiada por computadora y demás que sabemos que está en boom actualmente, estas nuevas tecnologías digitales. El doctor va a estar compartiendo con nosotros sobre eso y de nuevo, muchas gracias por unirse, Doc. Y vamos a empezar, pues, fácil. ¿Cómo Ok. empezó ese camino en la odontología, en este mundo de dientes, de labios, de sonrisas? Díganos, cuéntenos un poco. Bien, bueno, en primer lugar yo soy de Mendoza, que es una provincia que está a unos 1100 kilómetros de Buenos Aires. Vengo de una familia de clase media baja. En Argentina, la clase media baja durante los últimos 35, 40 años ha sufrido mucho. Así que vengo de una base de mucho sacrificio, de pocos recursos, pero sí muchas ganas. Tuve la posibilidad de estudiar el grado en Mendoza, también mientras estudiaba trabajando para ir solventando gastos. Y cuando terminé mi carrera de grado, decidí que quería seguir formándome en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina, donde, como dicen todos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, ahí empezó un camino que realmente para mí fue muy lindo. Vine eh, con pocos recursos, pero sí con mucho tiempo y con muchas ganas. Y ahí tuve la suerte de iniciar mi formación en diferentes áreas, por ahí al principio un poquito más alejada de la implantología, fueron la operatoria dental. Fui docente durante 10 años en una universidad de operatoria dental y también en prótesis fija. Y bueno, entonces yo vengo de un lugar en el que ve la odontología de forma integralista. Me encanta la odontología conservadora, restauradora, rehabilitadora. Y durante mi camino tuve la suerte de cruzarme con referentes muy importantes en cada una de esas áreas y poder armar equipos de trabajo. Por un lado, en la odontología restauradora con el doctor Fernando Marabanquen, que es así un líder de odontología restauradora, resinas compuestas y todo en Latinoamérica. Y en el área de implantología con el doctor Jorge Galante, que también es un referente internacional en implantología y regeneración ósea guiada muy grande. Entonces, al poder ir trabajando, armando equipos con ellos, trabajar desde al principio de cosas por ahí más básicas, mi práctica se empezó a llevar como diferentes grados de complejidad cada vez más altos y se terminó convirtiendo en que hoy en día la mayoría de los pacientes que atendemos, ya formamos una clínica y todo, son pacientes que lamentablemente vienen con mucho fracaso odontológico, mucho tratamiento y retratamiento, mucha frustración
y lamentablemente el último eslabón que yo tengo como herramienta para tratarlo es la implantología. Entonces, bueno, ahí va más mi vínculo con la implantología. Y durante los últimos años el uso cotidiano de los recursos digitales ha hecho un gran cambio en mi práctica. Así que si bien tengo una formación implantológica fuerte, me considero un clínico integralista, ¿bien? Claro. Interesante, ¿no? Lo que dice, cómo evolucionó desde la restauradora a ahora a dedicarse más que todo a restauraciones ya más complejas, pues a rehabilitaciones más complejas. Creo que ha tenido esa experiencia de el antes y un después con respecto a esto de la tecnología digital. En esa experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, el principal cambio o el principal shock entre una ontología más analógica, por decir así, como lo veníamos haciendo en el pasado, y una vez que aparecen estas nuevas tecnologías, que en sus inicios también tenían sus limitaciones en cuanto a precisión, en cuanto a facilidad de aprendizaje, intuición y esto, a, a lo que ahora tenemos? Sí. Bueno, a ver, primero el haber conocido las bases clínicas de la ontología y digamos, las terapéuticas tradicionales siempre fueron la base de poder entender un poco hacia dónde iban los tratamientos. Ahora, la odontología digital al principio viene a generar en la práctica, y que creo que todavía hay mucha gente que le tiene cierto reticencia y todo a incorporarla, porque viene un poco a sacarnos de nuestra área de comodidad, porque cuando uno, a ver, la odontología es la misma, los tratamientos son los mismos, la manera de pensar es la misma. Ahora, cuando uno adquiere diferentes herramientas, empieza a cambiar un poco la práctica. Y cuando esas nuevas herramientas todavía no están del todo, como decís vos, eh, estudiadas o enseñadas, o mucha gente te va a comprar un equipo y te dice, sí, esto es re fácil, funciona solo, y cuando tenés el equipo te das cuenta que las cosas no funcionan solo, es cuando uno entra en tener que decir, bueno, necesito aprender primero el lenguaje de esto, después necesito incorporar esto para hacer como una suerte de juego, y después recién va a ser mi parte de ensayo clínico, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Me acomodo en una rutina, pero no me gusta acomodarme del todo, y cuando viene algo nuevo me encanta y que esté un poco incómodo, me gusta meterme. Y eso hace que el camino y la transición de una forma de trabajo hacia otro sea más rápido. Entonces, en mi práctica en sí, lo que me ayudó fue decir, bueno, cuando incorporé las primeras herramientas, decir, mira, las voy a usar en todos los casos, así no termine siendo un flujo estrictamente digital, pero al paciente lo meto en la computadora y empiezo a trabajar. Ahora, ¿qué fue, digamos, los hitos grandes? A mí venía de esta área restauradora, rehabilitadora, también implantológica, analógica, con casos de arcos, carga inmediata, rehabilitaciones adhesivas, que yo entendía y me encantaba, pero me llevaba un tiempo fuerte trabajarlo en comprendimiento de laboratorio, etcétera. Ahora, cuando yo incorporo el flujo digital, empiezo a trabajar mucho más tiempo sin el paciente y entendiendo un montón más de cosas previo a estar con el paciente desarrollándolo. Y eso para mí fue un Así cambio es. muy grande. O sea, mis primeros trabajos rehabilitadores adhesivos que yo había planificado en una computadora y que más o menos salían hacia donde iban, y era muy estimulante porque yo antes me pasaba horas y horas y hay veces que no sabía cómo iba a terminar, y cuando me empecé a acercar, fue muy estimulante. Y ni hablar que la primera vez que logré hacer tratamiento de cirugía guiada y sobre todo de arcos con carga inmediata después de haber hecho analógica un montón, y fue un cambio muy fuerte, porque es lo que hablamos siempre con mi socio, con Nico Rubio. Antes salíamos a la guerra con una mochila llena de bombas, de armas y todo, y era bueno, a ver qué nos encontramos. Este paciente hay que ponerle implante, ponerle diente, y de alguna manera lo hacemos. Ahora con lo digital está todo tan pensado antes que ese momento requiere otra formación y otras partillas, toda una curva, pero es tan lindo terminar con algo
que estuviste trabajando y que lo diseñaste vos, que es muy valioso. Y también algo que a mí me dio y me encanta y me motiva, es que también me dio la posibilidad de ayudar mucho a colegas. Entonces, a planificarle a veces, no es que tengo un centro de planificación, pero hay veces que si alguien me pide, che, me das una mano, y me fascina ver cuando yo planifiqué y se pudo ejecutar lo que yo hice y después ver un paciente que tiene algo mío, pero que yo no estrictamente metí mis manos en su boca. Y eso creo que es lo que me ha ayudado a ir, digamos, profundizando y entendiendo. Obviamente todo tiene una curva, todo tiene un tiempo, pero el primer punto es salir del área de confort para poder incorporar esto. Ese trabajo remoto ahora es posible, ¿verdad? Ahora con esto, Sí, sí, después de sí. esto del COVID que agarró el boom de trabajar desde casa, el remoto, pues tener esta herramienta y apoyar desde lejos a los colegas también parece estimulante. Volviendo a esa parte que hablaba del cambio en esa clínica y esa comunicación, no solo con el paciente, sino que también con todo el equipo, y ese cambio que se dio con la inclusión de estas herramientas digitales, ¿cómo vio el cambio en el paciente? Es decir, en sus pacientes, cuando empezó a incorporar estas nuevas tecnologías, ¿qué sintieron o cuál fue la experiencia de ese cambio? Ujú. Mirá, obviamente la ontología digital tiene una visualización para el paciente que es muy fuerte, el shock inicial es muy fuerte. Cuando uno escanea por primera vez, que ni siquiera previo al escaneo, cuando yo ya pedía mis tomografías y las abría en algún navegador de DICOM y le mostraba el 3D y le decía, esto es más o menos lo que quiero hacer. Para el paciente, la comunicación era muy buena. Por un escáner, ya el paciente solo ver lo que estaba pasando era algo muy fuerte. Pero en lo que más me ha ayudado en explicar los tratamientos. Yo hoy en día viene un paciente que, como te decía recién, lamentablemente los pacientes que nos llegan a la clínica son pacientes que vienen de fracaso, de frustraciones, de tratamiento y retratamiento, desenamorados, con falta de confianza, etcétera. Yo, de una forma muy rápida, lo que trato de hacer es meterlo dentro de una computadora, diseñar bien, lo más rápido que pueda, trato de ponerlo en pantalla y tratar de explicarle lo que él necesita. ¿Por qué? Porque esa explicación de forma visual lo hace acercarse y lo hace recuperar por lo menos un poco la confianza en lo que le están mostrando está pasando. Y ni hablar cuando uno empieza a aplicar pequeñas cosas y lo empieza a ejecutar. Es una herramienta de comunicación que es infalible con el paciente, que realmente ayuda y ayuda un montón. Y también algo que para mí es muy importante hoy en día, que a mí todos los tratamientos me gusta ponerlos en la mesa. Uno tiene un montón de alternativas de tratamiento a la hora de decidir, pero me gusta también tomar decisiones consensuadas con los pacientes. Y, che, puedo hacer esto o puedo por ahí esperar para hacer esto y esto, teniendo en cuenta de que pase esto, pero si yo te lo explico en una computadora, es muy claro. El otro día me de un paciente pobre, el novio de una amiga, venía por una situación de un incisivo lateral, que había tenido un traumatismo, había perdido la pieza, habían tratado de hacer una regeneración o se había fracasado, entonces me venía a ver por un implante en el lateral, un paciente encima, línea de sonrisa muy alta. Bueno, le veo la tomografía y tenía una reabsorción radicular en el central, al lado de ese lateral enorme, en el cual le digo, mira, el problema es, ojalá fuese solo el lateral, ahora tengo dos zonas contiguas en la que yo, para preservar esto, necesito a este diente tratarlo y conservarlo porque si no me va a pasar esto. Y yo muy rápido en un diseño le genero un chau papila de ese lado, el famoso diente único que sale así como para que él pueda entender de que lamentablemente, bueno, vamos a tener que entrar de nuevo en un tratamiento de ortodoncia, vamos a tener que ir extruyendo eso. Ernesto, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Usted cómo está? Qué gusto saludarlo. Pero muy Bueno, le bien. damos la bienvenida aquí a Ernesto también, que se acaba de unir a nuestro podcast. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien ustedes? Qué vergüenza, muchachos. Perdón. Por favor, por favor. Vergüenza tengo yo con respecto a mi cámara, porque los veo a ustedes HD con los dientes y la mía es un poquito más precaria y vengo a hablar de odontología digital. Pero bueno, Pero lo que Sí, bueno, sí, importa sí. está acá. es tal cual. Ahí estábamos hablando con Juan, le estaba resumiendo de cómo ayuda
la odontología digital a la comunicación. Entonces, por ejemplo, le he contado, tenía un paciente que viene por un lateral, ya con una pieza que perdió, intentaron colocar implantes, regeneraron, ya le habían hecho ortodoncia también y todo, y me lo encuentro yo después de todo eso con una reabsorción en el central tipo cervical asociada a esa zona. Digo, mirá, necesito extruir ese diente con ortodoncia, mantener esto acá de alguna manera, porque si no el resultado que voy a tener es este y se lo puedo mostrar y puedo hablar con él. Y también de esa manera entender que uno pone en la mesa lo que tenemos, lo que puede llegar a pasar, obviamente es el conocimiento, y uno puede empezar a tomar decisiones consensuadas con los pacientes, hacerlos partícipes de sus tratamientos. Eso para mí es invaluable. Hablando de estos casos complejos y estéticos también, obviamente tenemos la opción de los implantes inmediatos, ¿no? En esa área específica, ¿qué tanto el flujo digital en la práctica y en su experiencia ha mejorado o probablemente no ha empeorado, pues el flujo, pero ¿en qué aspecto usted cree que ha mejorado mucho esa planificación y colocación y rehabilitación de estos implantes inmediatos? O empeorado, como dijiste, no sabemos. Empeorado, claro, Yo claro. creería que no, pero bueno, para eso preguntamos. Bueno, Pero por eso tengo otra pregunta que también me gustaría hacerle directamente al doctor, porque, digamos, una cosa es la opinión nuestra como un clínico y otra cosa es realmente si hay estadísticas al respecto, porque yo la verdad no es conozco correcto. ninguna. Mira. A ver, lo que hablábamos hace un ratito. Las bases de odontología son las mismas, ¿no es cierto? O sea, uno sabe cuándo hay una indicación de un implante inmediato y cuándo no hay una indicación de un implante inmediato, o si vamos a ir un temprano tipo uno, tipo 2, un implante inferior, lo que fuese. O sea, las indicaciones son las mismas. Ahora, desde el punto de vista de planificación de eso, yo me separaría por ahí en tratamientos individuales por un lado, en tratamientos en conjunto por otro lado. Cuando yo tengo situaciones individuales, ¿no? Para la planificación de un implante inmediato, ¿en qué me ha cambiado la odontología digital? En que muchas veces, hoy me pasó justo, vengo de la especialidad de mostrarle un caso a los alumnos, en el cual si yo hubiese colocado un implante analógico, lo hubiese colocado en un post-extracción, implante inmediato con provisionalización inmediata, nunca lo hubiese colocado en la posición en la que lo planificamos. La implantología es la misma, la implantología guiada protésicamente, lógica, o que sea acompañada por la biología y todo. Ahora, dentro del punto de vista de la herramienta digital, ¿en qué me ayuda? Que hay veces que la posición de ese implante no es la misma. O sea que, obviamente, a perfiles, a situaciones vecinas, etcétera. Mira, te cuento cómo era el caso individual. Tenía un canino con una raíz fracturada, pero conservada la tabla, un incisivo lateral al lado que le habían puesto un implante de esos que se usaban antes de 13 por 4 bien grande pegado al canino. Y la situación era colocar el canino estaba muy cerca del implante. Y la situación era sacar ese canino y ya pasa a ser una situación, dos implantes contiguos, una situación a analizar. Si uno, yo les mostré a los chicos, les digo, si yo hubiese ejecutado esto analógicamente, yo sigo al alveolo, busco un enclaje apical, voy un poquito hacia palatino. Ahora, fíjense cómo me quedé y me iba a quedar pegado al implante, al otro implante, sin espacio biológico para nada. Ahora, después de la planificación protésica, a mí el implante me queda trasladado del sector alveolar del otro diente en una situación de anclaje sumamente favorable, en hueso prácticamente nativo completo, pero ahora yo eso lo podría hacer de forma analógica. En mis manos no lo puedo hacer. Eso lo puede hacer, no sé, una Jorge Galante que tiene, no sé, 40, 50 años de implantología y que ve cosas y que tiene la expertise que uno puede tener. Ahora, yo habiéndolo puesto previo en una computadora, lo puedo hacer y me puedo animar. Ahora, sí me pasa en situaciones a veces de inmediatez en las que yo necesito tener también por ahí un mínimo control. Hay veces que en individuales diseño alguna fresa piloto, solo el fresado inicial piloto, y después termino con una colocación convencional. Ahora pasamos a otro lado, que es las situaciones ya de sectores o de arcos completos en los que muchas veces va asociado también a la carga inmediata protésica.
Y ahí entro en un área completamente diferente y ahí te digo, ahí sí me cambió la vida, porque yo me dediqué a hacer un montón de carga inmediata, le contaba a Juan, íbamos con una mochila como si fuésemos soldados, lleno de motores, bombas, consultorio de acá, consultorio de allá, sabíamos que teníamos que empezar, que teníamos que terminar, que el paciente tenía que ir con sus dientes. Y hoy en día la planificación digital y la preparación postquirúrgica, hasta un escaneo postquirúrgico y después la instalación de provisorio, lo que fuese, me llevó a minimizar, maximizar primero el, los recursos ya biológicos del paciente, maximizar el capital óseo que tenía mediante una planificación, reducir los tiempos quirúrgicos, al principio no, porque mi primera cirugía guiada demoraban un montón porque no estaba seguro, pero hoy en día la cirugía pasa muy rápido y que a nivel protésico yo empecé a hacer tratamientos mucho más predecibles. Entonces, en el área de arco completo, sí el flujo digital hizo un cambio enorme, hizo un cambio enorme. Yo hoy en día es de lo que más tratamos en la clínica y realmente los tratamientos pasaron de ser de una cantidad de horas de sillón a una reducción muy, muy importante. Entonces, volviendo un poco y resumiendo, la decisión de colocación inmediata, de carga inmediata y de lo que fuese no va si es digital o no, eso es una decisión en base a una indicación más que una decisión. Ahora, la incorporación de esas herramientas nos puede ayudar primero desde el individual a una posición en la que no habíamos pensado antes que íbamos a colocar un implante y en el conjunto, en el arco, a una planificación quirúrgico-protésica que antes realmente llevaba mucho tiempo y era mucho menos preciso de lo que podemos lograr hoy en día. Y a nivel de evidencia científica, bueno, si bien la cirugía ya uno puede leer y puede estudiar y siempre hay variaciones, no es lo mismo una variación en un molar que una variación en un lateral o en un central, entonces uno tiene que tener el resguardo, uno tiene que entender también que al margen de que vayas a la literatura y veas, si vos hiciste y vos estudiaste cómo hacer una buena adquisición de la información para hacer un buen macheo, para hacer una planificación, vos vas a tener una seguridad diferente a la hora de ejecutar eso, a que si te mandaron la tomografía, que me la mandaron mordiendo, que no lo puedo completar y que Y bueno, ahí te diría, frenemos un poco la pelota, no es magia, esto no hace magia, ¿no? ¿Algo que Claro, agregar, Ernesto? O más sí, bien, no, claro. iba a poner Ajá. aquí la discusión medio caliente porque el doctor acaba de mencionar lo de la guía, ¿verdad? Y alguien por acá va Ya a sé lo mano que vas a decir. alzada, así, fu, fu, Ya sé lo fu, que fu, vas a decir. fu. Le gusta la Me mano encanta. alzada al A mí me doctor, encanta. pero bueno, Pero, hay casos, ¿verdad? claro. Pero hay tres cosas que también tienes que tener en cuenta. Uno, bueno, para que primero, como decía Nico, alguien que tiene aquella gran experiencia de no sé cuántos millones de años que estaba haciendo lo mismo y todo el tiempo ya lo puede anticipar en la mente, lo que sea, como por ejemplo el doctor Jorge Galante, o por ejemplo mi jefe que me está formando así ahorita en este momento, que él, digamos, lo que más le gusta hacer es mano alzada, incluso los inmediatos. Entonces viene y me mira la primera vez que yo estaba acá diseñando mi guía, que no sé qué, me dice, o sea, utilizó palabras un poquito más fuertes, no, lo voy a moderar su vocabulario. Él Este es es linda PG-13 este persona, no programa, quiero... ¿oíste? Él es linda persona, no quiero que esto se malentienda. Entonces viene y Claro. me dice, hacete hombre y ponelo a mano Sí, sí. alzada. Hay una parte que uno tiene que entender que es el proceso formativo, ¿no? ¿Y qué Claro, pasa con la guiada? A mí me pasa con Jorge, que Jorge es un genio, pero las primeras guiadas que yo le preparaba la guía que iba a ponerme, y uno también tiene que entender cómo es esa guiada, y realmente es muy difícil para alguien que no estuvo sentado en la computadora, no diseñó, no imprimió, no entiende el camino, agarrar una guía y que frese de la forma correcta, porque el fresado guiado es completamente diferente son dos mundos distintos. Yo creo que no hay que, uno no tiene que decir esto es uno u otro, creo que no vienen a competir, ¿no? Pero dentro, la planificación indudablemente tiene que ir desde el punto de vista digital, eso no hay ninguna duda. Ahora la ejecución lo vas a ir llevando a tu propia experiencia, desde ir por uno, por dos, por tres, por cuatro. Ahora, en situaciones completas,
realmente a mí me cambió porque no vas a tener a, a dos Jorge Galante o a tres Jorge Galante o a Ed Bedrosa, no, o sea, no los vas a tener en todas las manos, en todas las cabezas, en todo. Esto lleva a acercar un poco más. Ahora, ese acercamiento es peligroso, porque también no todos pueden largarse con una guía a hacer cualquier cosa. Y lo más crítico es que realmente uno se puede largar a hacer esas cosas si tiene una espalda para resolver la complicación durante la cirugía. Eso es crítico, es así. Pero bueno, si me preguntas, yo que ya lo tengo tan incorporado, me encanta. Cada tanto hago alguna analógica y coqueteo un poco con viejos momentos, pero me encanta hacer digital, me encanta, me encanta. Sí, ahí rescatar 2 puntos. Uno, obviamente que cada quien debe de conocer sus límites, ¿no? O sea, debemos de desarrollar un pensamiento y de tener una ética de conocer nuestros límites, porque claro, la herramienta facilita muchas cosas y de repente a veces antes de tiempo nos queremos lanzar a casos demasiado complejos que si no tenemos esa experiencia, pues si pasan algunas eventualidades va a ser muy complicado manejarlas si no tenemos la experiencia, correcto. Y el otro punto es el cambio, la actitud del cambio y de adoptar un protocolo, un flujo diferente. Porque claro, hay muchos doctores que, bueno, aquí esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que yo ya tengo experiencia. Y bueno, adoptar nuevas herramientas a veces no es tan fácil. Y hay una curva de aprendizaje de nuevo. Y dependiendo del tipo de flujo y dependiendo del tipo de software y la simplicidad o la intuitividad, es la palabra, no sé, Sí. pues toma su tiempo, ¿no? Pero claro, creo que el futuro de la ontología parte por ir adoptando mucho de estas tecnologías, ¿no? No solo en la implantología, sino en la restaurativa, en la endodoncia, en otras áreas de la odontología. Sí, yo creo que tiene razón Nico cuando dice, si sabes resolver la complicación, tranquilo. Sí, sí. Rifate, ¿quién Y, dijo miedo? Como decimos en Nicaragua. y uno tiene que pensar también que hoy estamos en un presente que es diferente al pasado y que el día de mañana vamos a estar en un futuro que es diferente a este presente y que seguramente aparezcan nuevas herramientas y nuevas cosas que nos vengan a ayudar. Y uno tiene que entender que las herramientas no vienen a competir contra uno, sino vienen a colaborar con uno. Y que el que a veces se queda sin incorporarlas, termina haciendo tareas que con el paso del tiempo van a terminar eliminándose porque el mismo avance tecnológico desaparece. No sé, la gente que está en los peajes cobrándole a cada auto que pasa. Y eso va a desaparecer, o sea, esa persona va a tener que ir buscando otra forma de incorporar. No sé, me pasa que hace un tiempo hablaba con gente que tenía negocios de compra y venta, de mayorista y todo, y que no entró en la tecnología, no está en las redes, no está en internet. Yo le decía, mira, yo hoy compro todo por internet y vos no estás, no existís. Y ese negocio probablemente, si uno no sigue entrando en las herramientas nuevas que tiene para trabajar, y probablemente desaparezca. Entonces, es entender que las cosas vienen para colaborar y no para competir, y que también uno tiene que estar abierto a los cambios. Y esos cambios también llevan a que uno tenga que salir de su área de confort y que tenga que volver a estudiar y volver a incorporar y volver a meter. Y el día que aprendiste todo, te vas a dar cuenta que aparecieron otras cosas y así, pero también vale de lo lindo que es la vida. Yo creo que si fuese todo tan rutinario, se vuelve un poco aburrido, ¿no? Y siguiendo con esa idea, Doc, ¿qué opinión tienes sobre los que dicen, esto es locura, esto no es para mí? ¿Y qué consejo, qué consejo le da para los que quieren empezar a incorporar estas nuevas tecnologías en su... Mira, primero que entender lo que acabo de decir, que no viene a competir, sino que viene a colaborar, que es una herramienta, que la ontología sigue siendo la misma y que los conceptos biológicos, restauradores, integralistas siguen siendo lo mismo, las decisiones van por otro lado, pero que sí esto nos puede ayudar
Al principio va a ser incómodo, como todo lo nuevo, que es un poco incómodo, pero esto nos viene a ayudar en muchas cosas. Uno, en la comunicación con los pacientes y tratar de hacer tratamientos más consensuados. Otro, tratar de ver el final antes de empezar. Y muchas veces cuando uno empieza a trabajar con el diseño y todo, es lo mismo que el encerado analógico. Si vos tenías que hacer una clase 4 y te ponías a encerar y proyectaba ese diente y te quedaba un poco más acá, decías, ah, mira lo que me va a pasar con la resina y por ahí tengo que hacer este. Y es lo mismo, vos tenés una posibilidad de hacer una prueba previa a estar adentro de la boca del paciente trabajando. Ahora esto no hay que incorporarlo todo junto porque puede ser muy frustrante. Entonces uno tiene que ir paso a paso. Primero ni hablar que sean de cosas individuales, después de que ese flujo está armado vaya a un sector y después que eso vaya a algo más grande. Uno, entender primero que para incorporar las cosas uno tiene que entender un poco el lenguaje, que eso lleva un poco de tiempo, cómo piensa la copa. Una vez después que lo incorpora ya empieza a trabajar un poco más para que eso se optimice. Y por otro lado, después hay una parte que es de juego, que esa es la que para mí es la más linda, de que uno tiene que empezar a jugar y a hacer, bueno, esto, aunque antes lo hago así de taquito, hoy me pongo a jugar y lo hago así. Y después viene la parte que es la más crítica, que es el ensayo de prueba y error. Entonces uno no puede ir de todo, todo por una y tampoco hay que, otra cosa importante es que hay que entender que las máquinas no funcionan solas. Hay gente que cree que incorporando más tecnología va a mejorar y muchas veces termina esa tecnología siendo la base de una planta porque no se usó más, porque no lo pudieron incorporar y todo. Entonces, es todo paso a paso. Las herramientas no funcionan solas, uno tiene que aprender cuál es su idioma, cuál es su lenguaje, tiene que jugar para eso, tenés que tomarte un rato de jugar y tenés que ir progresivamente. Ahora, sí lo que pienso profundamente es que si tenés dos formas, o abrazás a los cambios y los tomás y los tomás de una forma feliz, o Tío. realmente vas a sufrir, vas a tener esta pelea, no, que esto no sirve, o que si compro, que el otro compró y que yo no tengo, o que quiero mandar a hacer, porque efectivamente el que no lo hace, si trabaja y hace prótesis con un laboratorio, el laboratorio ya lo hace, entonces ya son otros los materiales, son otras cosas, van cambiando los procesos. Entonces, primero, esto no viene a desafiarlo, viene a ayudarlo. La ayuda lleva un tiempo, lleva un proceso, uno lo tiene que tomar de a poco, pero la única manera después de sentirse realizado o sentirse feliz es agarrar lo más incómodo que uno tiene al principio y decir, bueno, vamos ahora y lo voy a hacer, porque así funciona, así funciona. A mí cuando incorporé las primeras herramientas digitales, yo compartía el consultorio con el doctor Fernando Marabanquín, que es un referente en odontología restaurador, un genio. Y compramos, imagínate, un escáner muy viejo que se llamaba Bluecam de Cere, que funcionaba con un polvo en modelo y todo, y una fresadora compacta que era algo re contra mega viejo. Y lo compramos y, claro, fue, bueno, no, pero esto se puede hacer así porque esto. Y dije, mira, yo, de ahora en más, que ya compré esto, que no tengo ni auto ni nada, y compré esto, que no sé si es un cachivache viejo o lo que fuese, voy a tratar de que todos los pacientes que entran a mi consultorio de alguna manera digitalizarlo, aunque después no manda a hacer una restauración, otro la predigitaliza. Y eso me ayudó a ir haciendo la curva más rápido. ¿Por qué? Porque después eso ya lo cambié, ya lo vendí, pasé otra cosa, pero fue mi manera de empezar a entender el lenguaje. Ahora, ¿de qué forma lo hice? Y de salir del área de confort y decir, bueno, incorporo esto y lo meto. Por más que me demore más con este caso que antes lo hacía rápido, bueno, ahora me demoro más, pero pensando no en corto plazo, sino más en mediano o largo plazo. Esas Así dos es. cosas me parecen re importantes. Y la primera es lo que vos le alimentes a la inteligencia artificial es lo que te va a dar. Es decir, es tan inteligente como, como la inteligencia que le estás dando, pues. Y lo segundo es realmente, me encanta ver a Nico tomándose su mate. ¿A las qué hora es ahorita? A las 11 de la noche. Y afuera son las 9, estamos bien. Las 9 de la noche, imagínate, como si nada. Clásico, clásico, clásico de Clásico, clásico. Argentina, ¿no? Sí, Bueno, señor. y la otra es esa, pues, o sea, que tenés que tener paciencia también para poder incorporar estas cosas, porque
tal como lo decía, venís de manejar todo con las manos y tratar de coordinar el cerebro con las manos. Pero me llama la atención porque usted recomendaría a las personas manejar primero la parte analógica y después la parte digital, indistintamente de que hayan nacido en el año 2010 o manejar directamente la parte digital. Para los más jóvenes, pues, por ejemplo, yo me formé encerando todavía en aquel entonces. Yo me siento un afortunado porque me ha tocado vivir una transición en la que he encerado, he maquillado, he hecho un montón de cosas analógicas y trabajos muy fuertes. Y me ha tocado la transición esta de digital, que es difícil, porque también de lo digital, como vamos todos aprendiendo, estamos en un proceso en el que también vas a escuchar a mucha gente que te habla, pero que no hace, y vas a escuchar a gente que hace, pero que no tiene una base clínica. Y acá hay un tema etario en el que probablemente los que están formando, haya gente que tenga muy buena clínica, pero hable de digital sin hacerlo, y haya jóvenes que tengan mucho manejo de lo digital, pero no tengan clínica. Entonces acá está el punto a nivel académico, a nivel gran desafío, de que tratemos de unir esas dos generaciones y que vayan trabajando en conjunto. Yo creo que hay cosas que va a tener sentido seguir aprendiéndolo de forma analógica y hay cosas que de a poco van a dejar de tener sentido, que van a desaparecer materiales o cosas. Pero el punto es entender la clínica. Primero la clínica es la que te va a mandar y después entender la herramienta y la tecnología. Ahora, ¿cuál es el área para mí más difícil? Porque los jóvenes ya lo van a ir incorporando. Vos vas a agarrar a un niño, mi sobrino, y te agarra un celular y maneja para todos lados. Y tengo a una madrina adoptiva acá en Buenos Aires que tiene 90 años, que es una genia de un montón de cosas, pero no te puede manejar el celular y no puede incorporarlo porque son diferentes momentos de la vida en los que han tenido durante su crecimiento y desarrollo diferentes estímulo. Ahora el punto más crítico y para mí el que a mí me gusta motivar es el odontólogo que ya terminó su facultad, que ya tiene, no sé, 20 años trabajando, que hoy en día tiene que incorporar esa herramienta. Ese es el más difícil porque ese es el que va a entender más eso, como les decía, como una amenaza a lo que viene haciendo toda la vida en vez de incorporarlo como una ayuda. Y también cuando uno lo incorpora como una ayuda, es frustrante también cuando las cosas no salen, porque muchas veces uno no entiende por qué no salió. El golpe es duro. Pero bueno, creo que cada vez nos vamos apoyando más entre todos, que no hay que encerrarse en el consultorio individual y trabajar solo, sino que abrirse, estar en lugares en los que puedas compartir experiencia con colegas, entender que el laboratorista para nosotros es un gran aliado y que está hace mucho más tiempo que nosotros trabajando con herramientas, que uno también tiene que entender un poco de laboratorio para después pedirle al laboratorio. Y esto pasa desde lo analógico, como gente después, bueno, haceme esto, que era imposible, como en lo digital también. Entonces, bueno, ese, ese perfil de profesional es el más difícil de incorporar, pero yo estoy convencido que de a poco van a ir incorporando y con una cosita chiquita y otra, y van a ir entendiendo del beneficio que les da. Solo Ernesto, a nivel comunicación, para mí poder hablar con un paciente y poder explicarle y ponerlo en la computadora con su cara, con su hueso, con su diente, con esto, es invaluable. Yo hoy en día vemos a un paciente generalmente de lío, explotado por todos lados, bueno, vení, te escucho un poco, viene frustrado, viene desahuciado, lo trato de calmar. Lo más rápido, meterlo en una compu, y digo, bueno, hoy te vas a tu casa, en 3 días teleconsulta. Mira, acá estás vos, esta es mi propuesta, esto es lo que quiero, esto es lo que definimos, esto lo podemos conservar o no con, digamos, tales riesgos y tales no, los asumimos juntos, nos metemos en esto juntos, y hoy en día eso para mí es muy valioso. Si tuviese que hacerme un tratamiento médico, me encantaría poder tener un tratamiento médico en el que me hablen de la misma manera que yo le hablo hoy en día a mis pacientes. Pobrecito ese doctor, ¿verdad? Si no tiene tecnología, el doctor sale corriendo de ese consultorio. No, bueno, también uno tiene que entender que hay, bueno, las complicaciones o las grandes cosas, generalmente los dotados y los experimentados y los que hacen cosas complejas, no importa tanto la herramienta, sino la La cabeza, la mente, experiencia. las manos, es así. Pero bueno, las herramientas digitales lo que vienen para mí, o lo que me gustaría a mí que pase, es que vienen a acercar
más los tratamientos a todo el mundo. Yo he hecho tratamientos que en mi vida hubiese pensado que los podía hacer de la manera que lo estoy haciendo gracias al apoyo de las herramientas digitales. Y eso es sin duda. Hermoso, Por ahí claro. ha sido por el tiempo sentado en una compu y viendo lo que iba a pasar, pero he hecho tratamiento que yo te digo, che, nunca hubiese modelado una malla en una cirugía con el colgajo abierto y la hubiese Ah, puesto ahora, sí, ya la modelé, la tengo y después la pongo y lo he logrado hacer y yo no soy un cirujano, o sea, soy más del lado restaurador, rehabilitador, vengo por otro lado y he hecho cosas que realmente estoy contento. Entonces eso también es motivante, ¿no? Y también Sí, en esto de ir aprendiendo a medida que vamos haciendo, también hace de que si vos, Juan, haces, si vos, Ernesto, haces, seguramente yo les enseñe, che, yo me pegué contra la cabeza, contra la pared, con esta cosa, y seguramente ustedes lo mejoren después y me digan, che, yo mejoré esto, así estamos en esa transición de odontología, en la cual tenemos un montón de cosas para aprender y para mejorar, y para eso hay que unificar criterios, ¿no? sí. Eso, esa área de la innovación, ¿no? Y parte de las necesidades de ir mejorando las herramientas también. Correcto. Creo que el doctor Cañas también habló de eso cuando estábamos conversando con él, un poco de la simplificación de muchos de de estos casos de rehabilitaciones complejas, pues con las herramientas digitales se ha simplificado hasta cierto punto ese tipo de tratamientos, ¿no? Doc, viene una de las preguntas más calientes del podcast. No sé si ya sabe cuál es, ¿verdad? Me Dice, imagino. en el mundo de la odontología y de la implantología actual, ahí en su experiencia, ¿qué lo hace supurar? ¿Qué lo hace bruxar? ¿Qué cree que tenemos que mejorar? No tiene que decir nada controversial, pero creo que es lo que andamos buscando, pues. Bueno, por un lado, el, nada, muchas veces, sobre todo en los tratamientos de arcos completos, que uno ve en redes sociales y todo, y ve cirugías por ahí grandes, con guías estacables y todo, y que regularizan un pedazo de hueso enorme y sacan un capital de hueso para después terminar con prótesis con encía y todo, es algo que realmente no me gusta ver. Bien, yo siempre trato de mis tratamientos llevarlos a maximizar los recursos, a pensar en la prótesis primero y después en los implantes y todo. Y entiendo que el mantenimiento en el tiempo y todo, biológicamente va a ser mucho mejor de una manera que de otra. Entonces, eso es uno de los puntos que me cuesta ver. No critico a nadie, cada uno tiene su herramienta y es valedero, pero sé que eso que se ve muy lindo gráficamente ahí, yo creo que no es lo mejor para un paciente cuando uno saca hueso, ¿bien? Ahora nos pasó a nosotros que el año pasado hicimos una publicación, que esa publicación es sobre todo de tratamientos, fracasos, de que van a una transición de rehabilitaciones fallidas hacia tratamiento de implantes y arcos completos, que son los más difíciles desde el punto de vista inicial, porque pues generalmente tenés un montón de coronas metalocerámicas y todo que hacen artefactos de imágenes, entonces yo por ahí a ese paciente debería desarmarle todo, pasar a provisorio, después una tomografía, lo cual empieza a meter horas de sillón y también todavía no decirle cuál va a ser el final antes de empezar. Desarrollamos un protocolo que después les paso el artículo, puede ser interesante para debatir en algún momento, pero dentro de eso lo intentamos publicar en una revista que yo veo muchas publicaciones que digo, che, no entiendo cómo publicaron esto y lo nuestro no. Y uno de los puntos que nos tocaron fue no mirar la propuesta de flujo, por así decirlo, sino sí, y en este caso, ¿por qué no regulariza? Deberían haber sacado todo el hueso y poner todos los y hoy en día para mí no es así, entonces ese para mí es un punto controversial. Yo hoy en día trato de así vaya un FP1 con dientes más largos, tratar de hacer rehabilitaciones que sean segmentadas por lo menos en tres partes, con circonio, que sea pulido, no, espero no tener dos estructuras con metal y circonio, que el paciente se lo pueda higienizar y que pueda conformar pónticos. Eso me cambió mucho el mantenimiento. Después de haber hecho esas cirugías de guerrero, de carga inmediata, de prótesis híbrida, de metales, de acrílico y todo, también vi el seguimiento de eso y muchas veces el seguimiento era ponerme la máscara del COVID
doble barbijo, desarmar esa prótesis, irla a limpiar, volverla a poner, cruzando los dedos que no se venga ningún implante porque la estabilidad alrededor de esos implantes era muy difícil. Y hoy en día, cuando tengo un paciente segmentado en tres, sea con encía o sin encía, pero con circonio pulido ahí, mis mantenimientos muchas veces son sin desmonte y simplemente el uso de algún, de algún, ¿cómo se llama? El aquacare o algo para limpiar un bicarbonato con aire abrasivo, por así decirlo, y nada más. Y me ha generado tratamientos mucho más estables. Entonces, entiendo que eso lleva mucho más trabajo, porque hay veces que con 4, 5 implantes es más fácil la resolución, con una base plana, esto me requiere implantes en posiciones correctas, pensados de una manera correcta, con un perfil correcto, y por otro lado, me requiere también la conformación de póntico, que es un laburo extra. Pero bueno, yo veo un cambio muy fuerte en los pacientes, entonces eso me hace un poquito de ruido cuando lo veo. Se ve muy lindo para la imagen, pero yo no sé si es lo mejor para el paciente. Bien, Sí, ahí tiene que ver cada caso, ¿no? Porque obviamente transformar un caso que se podría manejar, aunque estéticamente tal vez unos dientes un poco más largos no sean los ideales, pero transformar un FP1 a FP3, pues obviamente creo que estaría de acuerdo. No sé, Ernesto, cómo los No, manejan por ahí. no, eso es una grosería. Sé que es una locura. Es como decir vos, no, es más, ni quiero decir nada porque a mí se me van a hacer supurar aquí directamente. En 2 meses yo creo que ya fuera de por ahí, yo creo que va a poder decirlo, No, pero pero es ahorita verdad tal lo que vez. dice Nico, tiene razón. Por ejemplo, la otra vez estaba con uno de los estudiantes de acá de la universidad y viene y me dice, mira esta publicación de Instagram, está súper lindo, dice, y mira cómo presume el tejido, qué hermoso. Rojo, rojo, rojo todo. Híjole. ¿Hermoso qué? ¿Qué es lo hermoso? El eritema. No sé, ya sabes. Y estaba la foto. No, fue el Photoshop, hombre. Vos estás pensando que es biología, mala biología. El Photoshop que lo saturó y entonces vos lo estás Y claro, viendo rojo, claro, pero eso no está seguramente. inflamado, ¿viste? Sí, seguramente eso debe Es el haber sido. Photoshop que se le fue la mano, hombre. Eh, Doc, le tomo la palabra y ya lo invito a que compartamos ese artículo en alguna otra sesión. Por ahí vamos a estar discutiendo la próxima grabación del podcast, ¿de acuerdo? por supuesto, sí, sí, Eh, sí, claro y que ya sí. lo comprometemos, aquí ya está grabado, Junto ya no con se el puede otro escapar. Nico. Con Junto todo con el otro gusto. Nico. Bueno, Sí, sí, claro. para los que nos están escuchando, esto es como un tag team, ¿no? Tenemos al doctor eh, eh, Nicolás también, Rubio, así es, Somos ¿no? todos Nico, para Claro, que no se Son equivoquemos, decir tocayos. Nico son 1, tocayos. Nico 2, sí, sí. Vos sabés, Entonces, Juan, vos ajá. sabés que quiero decirlo, ya que estamos acá con uno de los dos Nicos, lo voy a decir públicamente. Uno de los dos Nicos me dio la carta de recomendación cuando la solicité para aplicar a la beca y venir acá. El otro Nico. Sí, sí. Sí, claro, porque Bueno, con él participábamos activamente en Young ITI. Ah, ok, sí, ok, ok. Nico Claro, Qué es, alegre, o sea, qué Nico bueno. no es porque sea mi socio, es un hermano para mí, pero es un diferente, ¿viste? Cuando tenés una persona es un crack. que piensa diferente, aparte una calidad humana impresionante. Y también un poco esto que yo les decía recién, de tenés diferentes personalidades y diferentes tipos de líderes, y hay líderes que son más de alejar a la gente del resto y hay gente que trata de como de acercar, a que todos tratemos de hacer lo mismo. Y bueno, Nico indudablemente es de los que trata de democratizar la cosa y de que las cosas le den a todo el mundo, porque en definitiva, a ver, estamos charlando hoy vos en Japón, vos en San Francisco y yo en Buenos Aires por una misma pasión que son los dientes y que no dejan de ir en los pacientes. Mientras todo vaya mejor, mientras mejor odontología haya, más contento va a estar uno y seguramente hablemos de, che, mirá qué lindo lo que hizo él realmente con Che, y de eso vale un poco, ¿no? Hemos Claro, vivido, creo que cuando yo era más chico, cuando me formé en la facultad, mucho eso, la gente que hacía y se tapaban lo que hacía y no daba, y yo creo, bueno, lo escuchaba Pablito Urrutia cuando habló con ustedes, hablando algo que es clave, que mientras uno da, las cosas vuelven, esto es energía y es así. No hay que, no 100%. hay que quedarse con nada. Y bueno, Cuando para los... Nico, Ah,
Sí, Sí, perdón, sí. disculpa que te No, 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 interrumpa, pero termina, termina. esto es importantísimo. Cuando Nico habla de Nico, no está hablando en tercera persona. Ok. Y que no piensen que se le subieron a él a las nubes. Claro. No, entonces a los que nos escuchan, ahorita viene Nico 1 el día de hoy. Una sesión ya programada o que vamos a programar con Nico 2 y luego viene el tag team, Nico 1 and 2 en la misma sesión Correcto. vamos a estar Sí, por platicando de eso. supuesto. Y después Por de su- eso, probablemente los artículos y ahí sí, vamos a estar conversando con los doctores para sí. ver qué otras Y si sesiones quieren, podemos hacer. después le Así que podemos estén, dar la frutilla del postre, que es al doctor Jorge Galante, que escucharlo hablar wow. de cualquier cosa o mirarlo es algo Claro, hermoso, hermoso. Así que claro. también se los prometo, se los prometo. Oh, excelente. ¡Wow! Aquí ya está, ya no hay vuelta para atrás. Ah, por supuesto. Y agradecido de antemano. Sí, sí, claro que Eh, sí. Volviendo a la parte de la aplicación de las herramientas igual y no digital, hay uno de los pasos y cruciales en la rehabilitación de los implantes y es la parte de ese perfil de emergencia. Obviamente nosotros en el pasado lo hemos manejado muy analógicamente con el poste provisorio y que el acrílico, la resina, y tratando de darle Horrible, la anatomía a ese horrible. perfil y diseñando ese perfil. Ahora con la tecnología digital se puede, pero ahí hay un tricky, ¿no? Ahí hay una parte tricky de hacer esa transición, uno, y dos, a la hora de la impresión digital, transferir eso diseñado en la última, ya en el fresado, pues, del póntico final, o del pilar final, perdón, de circonio. Oh. ¿Cómo lo está manejando? ¿Qué Antes, tips? antes que Nico te responda algo, quiero decir que para mí esa es la parte más difícil que hay en odontología. Para mis manos inútiles, eso es lo más difícil que hay. Entonces, por ejemplo, en esa situación yo encuentro mucho más, esto es personal, obviamente, ¿no? Yo encuentro mucho más ventajoso el manejo digital. Ok, Bueno, perfecto. creo que la parte del perfil de emergencia en implantología es lo que más nos ha incorporado cambios en los últimos años. Creo que este perfil de emergencia va desde hoy en día cuando yo defino quirúrgicamente dónde va el implante en la planificación digital y en la ejecución con una guía o no, en la cual yo ya defino la profundidad del implante, defino mi componente en el implante y eso ya va a ser parte de ese perfil biológico. Sé que voy a tener, para mí, el área, yo soy del team Gómez Meda y Esquivel, que el área crítica es el área crestal, entonces entiendo que ese área va a ser va a tener una repercusión muy grande en la selección del tipo de implante, del tipo de conexión del implante, del tipo de componente que va a ir y de la profundidad del implante. Y después viene la parte de la manipulación protésica de por ahí de los tejidos blandos, la selección de materiales y todo. Entonces, primero, desde el punto de vista de colocación de implante, creo que es muy buen punto para frenarse en definir la profundidad y tratar de seleccionar el componente que vas a usar antes de colocar el implante. Así que esto va hacia este lado. Eso por un lado. Y después tenemos algo que es el famoso, también la famosa manipulación de estos tejidos y de la conexión y desconexión y bacterias que entran y bacterias que salen y acrílico que pongo y que meto y todo, que eso tiene un costo biológico. Y hoy en día, uy, mire, acá vino un integrante de la familia, perdón. Dentro de ese costo biológico, las herramientas digitales nos ayudan mucho a tratar de diseñarlo con un mouse en la computadora o tratar de planearlo antes de trabajarlo. Si bien uno, hoy en día hay un montón de literatura sobre el one band and one time y uno entiende que no es tampoco tan crucial, o sea, es crucial, pero tampoco va a ser el único eslabón para lograr esa estabilidad, es una parte más. A mí no me gusta estar sacando y poniendo y metiendo y agregando acrílico. Entonces, hoy en día lo que hago, y por otro lado, no solo en implantes, a mí me gusta mucho la filosofía de BOPT en dientes, que es algo que he incorporado Me los últimos encanta. y que me ha llevado también a un trabajo muy fuerte de laboratorio y de digitalización de eso, porque es muy lindo el concepto, pero llevarlo a la práctica es más complejo. Entonces,
¿Qué trato de hacer hoy en día? Definir si es un implante, la colocación quirúrgica, el componente y todo. Ahora, cuando yo voy a mi etapa de provisional, de modelado y de todo, trato de haber tenido una planificación previa de ese provisional a dónde va a ir. Y segundo, una vez que yo hago la transferencia, que esa transferencia básicamente se hace con un escaneo, bloqueando una superficie, recién sacado el provisorio y todo, pero después yo me tomo el tiempo de sentarme en la computadora y evaluar. Y por ahí si yo tengo un cenit en el que me hubiese gustado ir un poquito más a distal, yo sé que si tengo un BOPT voy a tener que llevar mi ángulo un poquito más recto, a 60, 90 grados, para definir ese cenit en ese lugar, pero no voy a citar al paciente la otra vez y le voy a agregar y le voy a sacar. Yo separo el muñón dentario de la parte gingival con herramientas que digitalmente son muy sencillas y me pongo con herramienta de suavizado a tocar un poquito y después mando a hacer mi corona y la termino colocando sin manipular eso. Entonces, primero, perfil de emergencia en el punto de vista implantológico, va desde la colocación del implante y la selección del componente, que eso es previo a la colocación. Y después, a la hora de la confección final, usar las herramientas digitales para los pequeños detalles y no hacerlos con la mano ni con materiales que liberan monómeros, que no se pueden pulir bien ni nada. Ir directamente. Es más, de hecho, muchas veces prefiero equivocarme con el circonio, que tampoco tiene hoy en día un costo económico tan grande, que estar mandando 200 pedacitos de acrílico y todo. En lo peor de los casos, haré una corona de nuevo, ya está, nadie se va a morir. Ahí lo tienen, pues el doctor no importa gastar circonio. Son las No, ventajas que tienen algunos doctores. mira, no, no, no. A ver, yo mando a centro de No, fresado claro, claro. y muchas veces a ver, Estoy molestando, era broma. no, pero no sé, pero muchas veces uno Te está asocia un encargando. material Ah, ok, así se dice en Argentina, te está no, pero cargando. muchas veces uno asocia un material a una parte económica. Entonces muchas veces te dicen, mira, yo Claro, te voy a hacer esto online de resina fresada. El bloque de resina fresada es más caro que el bloque de silicato o que el bloque de circonio. Entonces también hay controversia, van cambiando los materiales. Si bien correcto. no, a nadie le gusta repetir nada, pero bueno, a lo que voy, no me gusta estar manipulando mucho con materiales que son sensibles biológicamente, ¿no? Sí, además que creo que también tenés razón cuando decís que el costo, digamos, de laboratorio por ahí puede ser menor que el costo del fracaso en el tratamiento. Pues para mí, sin duda. Sí, a nadie le gusta repetir nada, pero como les dije, primero entender el idioma, después jugar y después hay una parte de ensayo de prueba y error que lamentablemente muchas veces eso tiene un costo o económico o biológico. Yo prefiero el económico que el biológico. Y bueno, y es así. Y también eso te va a llevar a una curva de aprendizaje que cuando tuviste un error que tuvo un costo, esa es una oportunidad. Uno no se tiene que frustrar, que este es otro mensaje para los que no se largan. Uno no se tiene que frustrar, sino entender que es una oportunidad para mejorar para la próxima. Y seguramente en la próxima no cometas el mismo error. Es Claro. correcto. Bueno, creo que estamos llegando un poco ya al tiempo del día de hoy, pero antes de eso, también comprometerlo al del BOPT, porque creo que eso es una técnica que ha Pero, estado agarrando, ¿eh? pero Nico está, mira, Bueno, en BOPT tuvimos la oportunidad, Nico conoció en Valencia a Rubén a Agustín Ignacio Loy. Panadero, Ah, que para mí es, o sea, si bien la técnica, obviamente, Ignacio Loy es un genio, pero Rubén Agustín se ha deslomado en publicar y en publicar y en publicar y en hacer que esto se comunique bien, porque hubo al principio un teléfono descompuesto muy fuerte, mm, entonces una lucha entre periodoncistas y rehabilitadores, que hoy en día para mí el BOPT en recambio de corona es una indicación y se tiene que hacer sí, adentro de una facultad. sí. Entonces, es algo, a mí él fue de las personas, tuve la oportunidad de conocerlo, hemos compartido cursos juntos y todo, y yo siempre le digo, mira, Rubén, sos la persona que más me ha cambiado mi forma de restaurar piezas dentarias en los últimos 5 años. Ahora me llevó un un camino largo el lograr hacer lo que quería. Me llevó
ir al laboratorio, tratarles de explicar, que me digan que entienden y que no entienden. Hoy en día las BOPT me gusta hasta diseñarlas a mí a veces en la compu y mandarlas a fresar, porque es muy sensible la parte de el entendimiento del laboratorio. Pero sí, cuando quieran, yo les puedo mostrar en lo que he estado trabajando, cómo hoy en día he tratado de optimizar los recursos desde el punto de vista digital, por supuesto. Claro. No, es que ya lo vamos a comprometer, porque casualmente ese es una yo todavía no estoy aplicando estas técnicas de preparación y de restauraciones, porque siento que, y lo poco que he leído, ¿no? Es una técnica muy sensible y que necesita la incorporación de los procesos de laboratorio. Ajá, o sea, debe haber una precisión también ahí bastante, que no todos estamos preparados, y por lo menos en Nicaragua, no sé si ya hay alguien de nuestros equipos de laboratoristas que tenga No, no sé. esta preparación Ni para el idea. Sí, manejo de este tipo de restauraciones. Entonces, pero en la actualidad ha ido creciendo el auge del BOPT y esto, y creo que no estaría mal poder conversar e incluso aquí comprometerlo a algún webinar y expresar un poco y presentar un poco sobre esta técnica a los que nos escuchan y nos siguen por acá. Claro. Y lo que dice Nico Comprometido, también, perfecto. y lo que dice Nico también es verdad, porque es que lo que pasa es que yo me acuerdo que al inicio era, sí, es que Ignacio Lloyd dice que el BOPT, no sé qué, y uno está como muy acostumbrado a leer a, no sé, qué sé yo, Cortellini, Tonetti, con aquella estadística perfecta. Entonces viene Ignacio Lloyd, bueno, mira mi foto, y a mí qué me importa tu foto, no sé, la opinión de un experto, no sé, puedes escribirla en papel de lija si vos querés, pero ¿dónde está tu estadística? Entonces, eso lo que dice Nico es cierto, había como una especie de teléfono descompuesto, pero recientemente ha agarrado un poquito más de estadística seria y eso lo ha convertido en algo más interesante, creo yo, ¿verdad? sí, 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 porque Ignacio Loy es un genio, pero es un clínico y el Claro, artículo inicial se lo terminan publicando, hasta el nombre de la técnica ni siquiera lo pone él, porque el BOPT no es solo la preparación, BOPT es la provisionalización, es la restauración, no es solo una técnica de preparación, sino que incluye varias áreas y siempre con respecto, digamos, en un ámbito de periodoncista. No, pero están invadiendo el espacio y uno tiene que entender que no vamos a invadir el espacio biológico con la restauración, que hay una invasión controlada durante la preparación y listo, y que después no la voy a invadir. y todavía vibra cuando escuchan eso, cuando escuchamos eso, pero bueno, Sí, cuando ya se quieran. entiende un poco más. Esto sí o sí necesito hacer tipo webinar, mostrar alguna foto, Correcto. mostrar también el camino que me llevó muchos golpes contra la pared. Y es la realidad que lo que uno se golpea le tiene que enseñar al resto para que el resto lo pueda adoptar de enseñanza, ¿no? No se preocupe, Doc, que mi asistente lo va a estar contactando para que programemos la próxima. Mi Ay, asistente qué hijo de su madre. hablando de yo mismo, ¿verdad? Mi otro yo, ahí lo va a contactar para poner Juan, fecha. hablando de Juan. Y bueno, analizando y agradeciendo de nuevo la sesión de hoy, ¿qué consejo le hubiera gustado que le dieran cuando estaba arrancando todo este proceso? No solo de la ontología, sino también de la restaurativa y la implantología. A ver, para todos los que nos escuchan, principalmente los jóvenes que están ahí eh, creciendo y que están interesados también en unirse a este mundo de la ontología. Bien, poco resumiendo lo que hablamos, entender que todo lleva un proceso, que no hay que frustrarse, que no hay que pensar en que uno va a lograr éxitos siempre, que cada error que tengamos es una oportunidad de mejorar, que tampoco uno puede ir cometiendo errores, cada error tiene que dejar su enseñanza y no por tener errores somos peores ni mejores, estamos aprendiendo. Entonces siempre el sacrificio, el esfuerzo, el tratar de mejorar, el estar inquietos es algo bueno. Y también eso de entender de que lo que estamos haciendo hoy mañana va a cambiar. Entonces tenemos que seguir siempre abiertos a que aparezcan nuevas cosas, comprometernos en decir, bueno, si esto cambia, yo tengo que abrazar al cambio y entender que no viene a competir contra mí. Así que nada, es seguir adelante y sacrificio, esfuerzo y disfrutar el camino, sobre todo. Me encanta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Doc. Ernesto, ¿algo que agregar?
¿Qué más voy a agregar después de eso? Disfrutar el camino. ¿Ya está? Aunque se sufra, dice. Ok, si se sufre, es porque la recompensa va a ser mucho mayor. Eso tenerlo por seguro. Perfecto. Seguro, es Gracias así. por unirte. Perdón, Doc. No, que sí, que es así, sí, hay que disfrutar el camino y si se sufre también, es importante entender que es mejor estar acompañado, no quedarse solo en un lugar, compartir, armar equipo de trabajo, lo más lindo es trabajar en equipo. Sí, ahí el dicho este que, bueno, solo se avanza más rápido a veces, pero acompañado se llega más lejos. 100%. 100%. Bueno, Ernesto, gracias por unirte, aunque te uniste tarde, mi asistente te va a estar contactando por la multa de hoy, ¿verdad? Y al doctor Marzano, gracias por aceptar la invitación y compartir un poco de todo un poco el día de hoy con nosotros también. Comprometido para las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Por supuesto, un placerazo y muchas gracias a ustedes. Tener a dos personas que están en lugares de formación como están ustedes y yo estando desde acá, para mí es un privilegio, así que realmente gracias. El privilegio es nuestro y Todo lo contrario. Sí. gracias a todos los que nos escuchan, perdón, gracias por unirse el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio de Dentíficamente Hablando. Bye.